Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La mujer regresó inesperadamente antes de lo previsto. Y al ver que su exmarido y su suegra escarbaban entre sus cosas, Isabella miraba la puerta cerrada tras los extraños visitantes y trataba de recomponerse. Lo que acababa de suceder era tan salvaje e incomprensible que la joven mujer estaba completamente desconcertada. No podía recuperar la calma. Sus manos temblaban y su cabeza zumbaba como si acabara de regresar de un estadio lleno de aficionados ruidosos. Isabella miró una vez más, impotente, a su alrededor. Confusión, desconcierto y, finalmente, un miedo primitivo. Eso fue lo que sintió cuando se quedó sola. Al menos, logró mantener la compostura frente a ellos, los que acababan de salir de su apartamento tras cerrar la puerta. No se desmayó de miedo, no mostró lo aterrada y repulsiva que se sentía. Pero ahora que se habían ido, aún seguía temblando, como lo hacía muchos años atrás, cuando siendo una niña de 7 años rompió el cristal de la lámpara de mesa favorita de su abuelo. Pero en ese entonces todo tenía explicación y tenía más miedo de ver la decepción en los ojos de su abuelo que de su enojo. Entonces solo necesitaba disculparse, ver la mirada de reproche, pero también cariñosa, de él, y todo quedaba en su lugar, el miedo se esfumaba. ¿Pero qué debía hacer ahora con su estado actual? ¿De dónde sacar fuerzas para calmarse? Esa era la gran pregunta. Pensando así, volvió a estremecerse, como si tuviera frío. ¿Cómo había llegado a este punto en su vida? ¿Cómo era posible que hubieran aparecido estas personas tan extrañas, ruidosas y, como resultó, completamente ajenas a su mundo? ¿Cómo fue posible? Muy fácil, se sonrió amargamente Isabella, mirando su reflejo en el espejo. Fui yo misma quien los traje a mi vida, a mi mundo, a mi apartamento. Y ahora me siento aquí quejándome de que no me dejan en paz. Pero, ¿qué querían realmente aquí? ¿Qué buscaban, hurgando ferozmente entre sus cosas, en las estanterías, e incluso en los estantes de su biblioteca familiar, a la que antes estas personas ni se acercaban? Isabella Gómez nació en una familia completamente fuera de lo común, compuesta por ella misma, su madre María, su padre Alejandro y su abuelo Benito. Aunque Isabella no entendió ni apreció la rareza de su familia hasta mucho después, cuando creció y comenzó a entender el sentido de las conversaciones que los adultos mantenían. Bueno, en realidad, ni todo el sentido, no, eso aún estaba muy lejos. Pero al menos pudo notar que en su casa se hablaba y discutía principalmente sobre ciencia, arte, medicina, películas y obras de teatro, y lo más importante, siempre estaban leyendo libros y luego discutiendo y debatiendo sobre ellos. Mientras tanto, las preocupaciones cotidianas de la gente común quedaban fuera de esa casa. Las vecinas comentaban sobre las plantas, recetas de conservas, enfermedades y nietos. Detrás de la pared, una pareja discutía sobre las travesuras del marido y los gastos innecesarios de la esposa. En el patio, los hombres hablaban usando palabrotas cuyo significado Isabella no podía encontrar en ningún diccionario, y discutían sobre reparaciones de coches y el nombramiento de un nuevo entrenador para la selección de fútbol. Pero en su casa siempre había una disputa sobre uno de los temas eternos. Así que ¿crees que toda esta pintura moderna, todos estos modernismos, postmodernismos, abstractismos, pop art y demás absurdos son arte? Gritaba María a su marido, al ver que tenía un folleto con ilustraciones modernas. Ya comenzó, María. Pero, ¿por qué, si alguien mira lo habitual de una forma nueva, tiene que ser algo malo? Se encogía de hombros Alejandro. Tal vez se cansó de admirar lo mismo de siempre, como esos italianos renacentistas que tanto te gustan. Decidió añadir algo, poner su propia huella, ¿y qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con eso? Respiraba María agitadamente, indignada. Entonces, según tú, si un inútil, incapaz de crear una obra maestra por sí mismo, toma algo ajeno y lo destroza, ¿eso lo convierte en un creador? Este americano, ¿cómo se llama?, que considera una lata de conserva el mejor objeto de arte, ¿es un genio?
Por ejemplo, si tomas el cuadro del nacimiento de Venus, pintas a la pobre mujer de un amarillo horrible, le haces el pelo violeta, eso te pone en la misma liga que Botticelli, ¿verdad? Pues no, María, estás exagerando. Nadie pone a Warhol y a Botticelli en el mismo nivel. Simplemente, cada uno tiene derecho a ver la Venus de su propia forma, ¿verdad? Defendía Alejandro. No, no es cierto, respondía María, la defensora del arte clásico. Que coja el lienzo, pinte su propia mujer y la pinte con los colores que le parezcan, con los que su imaginación retorcida le dicte. María, pero nadie te obliga a mirar eso, insistía su esposo, y pronto recibía la respuesta. Me ofende solo pensar en esta barbarie sobre las grandes obras. ¿Y tú? ¿Y tú? No sé quién eres. Eres un degenerado en todo lo que respecta al arte. Y tú eres una retrógrada empedernida, replicaba Alejandro con un tono de burla. No, papá, ¿oíste lo que dijo? Y todavía lo inscribí en nuestro apartamento. Bueno, en realidad, este es mi apartamento. Yo los inscribí a ustedes dos aquí, reía el abuelo. ¿Será que eres fanático del arte moderno y participas en esas, ¿cómo se llaman, performances? Preguntaba irónicamente María a su esposo. Ajá, participo, gruñía Alejandro. Principalmente en la sala de operaciones, como tú, de hecho. Por cierto, hablando de mis performances, María, mejor dime qué opinas de esto, le pasaba a su esposa una radiografía y la miraba expectante. Tengo una operación mañana, quería saber tu opinión. Oh, qué interesante, simplemente impresionante. Se proyecta tan claro, es un encanto, murmuraba María, calmándose al instante y mirando la imagen con su aguda mirada profesional. ¿Qué estás diciendo? Suspiraba el padre de María, si estaba presente en la conversación. ¿Cómo puede un tumor ser un encanto? ¿Están todos ustedes locos con su medicina? Por lo menos no discutan sobre estos temas en casa, frente al niño. María y Alejandro se miraban culpables y recogían sus papeles y radiografías para retirarse a su consulta en el dormitorio. Los padres de Isabella eran cirujanos. Se conocieron mientras estudiaban en la Universidad de Medicina y rápidamente se dieron cuenta de lo bien que trabajaban, pensaban, dormían, discutían, en fin, vivían el uno al lado del otro. Alejandro y María se casaron. Y María, por supuesto, llevó a su esposo, un hombre sin hogar ni familia, a vivir en el apartamento de su padre. Después del nacimiento de Isabella, el abuelo se mudó a una pequeña pero acogedora casa de campo, dejando su antiguo apartamento con todo su contenido a la disposición de su hija y su familia. Benito ya era viudo desde hacía muchos años y crió como pudo a su hija María. Ella era para él la luz de su ventana, aunque una luz ruidosa, obstinada y tajante en sus opiniones y acciones. Pero quizás por ese carácter indomable, su padre la amaba con una especie de amor admirado. Él mismo era un hombre increíblemente tranquilo, equilibrado, que nunca alzaba la voz ni aceleraba su paso. Sin embargo, siempre lograba todo lo que quería con unas pocas palabras o una mirada. Varias generaciones de los Gómez vivieron en la vieja casa desde tiempos inmemoriales. El principal testigo de todo esto era la más antigua residente de la casa, quizás su contemporánea, la abuela Sara del primer piso, que ya no sabía cuántos años tenía. Pero, por el hecho de que su hijo mayor ya tenía 70 años, se podía suponer que la longeva mujer tenía cerca de 100. A pesar de su avanzada edad, la abuela estaba de plena lucidez y, aunque le temblaba la cabeza, seguía contando. Yo aún recuerdo a Benito de pequeño. ¡Qué vivaracho era! Todos nos sorprendíamos de cómo este niño podía haber crecido en una familia tan académica. Su padre, un hombre serio, ingeniero, profesor, siempre con papeles, con portafolios, con planos, hasta le llegaba el coche para llevarlo. Y Benito, recuerdo a su abuelo. Eduardo, decía la abuela Sara, riendo mientras temblaba. Recuerdo su rostro, siempre con gafas, un cordón de seda colgando de ellas.
y siempre con libros en las manos. Hola, decía, Sara preciosa. Yo, por cierto, también era guapa. La anciana comenzaba a recordar su juventud, pidiendo a sus nietos torpes que le trajeran el álbum de fotos, y pasaba un largo tiempo señalando con su dedo arrugado una foto amarillenta de una chica riendo con sombrero y vestido a rayas con un gran cuello. Luego volvía al tema inicial y retomaba la historia de la familia Gómez. Bueno, el abuelo de ellos también era un científico, un profesor. No sé qué más, no voy a mentir. Creo que construía algo. Pero murió justo antes de la guerra. Bueno, ¿y qué? El hombre vivió bien. Después de todo, era mucho mayor que yo. Y durante su vida consiguió llenar toda la casa con libros. Era completamente obsesionado con eso. Y se preocupaba por cada libro como si fuera oro. En nuestra casa antes teníamos calefacción de estufa. Había calefacción, pero de repente se acabaron los troncos. Así que, cuando hacía frío en invierno, él se sentaba en la casa, completamente azul. Todos en la familia temblando de frío, pero él no quemó ni un solo libro. Yo le decía, ¿pero te vas a morir de frío? Tu hijo y tu nuera, tu nieto pequeño. Justo en ese momento nació Benito. Mete al menos algo en la estufa, tienes todo el espacio lleno de estanterías. Y él me decía, querida Sara, ¿qué estás diciendo? Es barbarismo, vandalismo quemar libros. Y yo le respondía, claro, mejor morir de frío, así seremos personas civilizadas. Y, al final, todos sobrevivimos. La familia entera estaba obsesionada con los libros. Y su hijo Fernando salió igual. Es gracioso recordarlo, caminando por la calle y leyendo al mismo tiempo. Así, con la cara metida en el libro. Pero mientras no había muchos coches, no era tan grave, pero después de la guerra, todo empezó a moverse, no sé cómo no fue atropellado por algún camión. La vecina Sara se quedó en silencio y sonrió, evidentemente recordando escenas de su pasado. Luego, una sombra pasó por su rostro y una lágrima cayó por su mejilla arrugada. Cuando comenzó la guerra, Fernando se fue como voluntario al frente, aunque tenía una exención. Y me dijo, ¿qué pasa, Sara? ¿Cómo puedo quedarme aquí, cuando otros se van? Tú, querida Sara, cuídate de los míos. Es decir, de su esposa y su hijo Benito. Y me besó la mano. Yo me eché a llorar. Llevaba unas gafas finas, doradas, redondas. Recuerdo solo esas gafas y un saco lleno de libros. Incluso llevó libros al frente. Fernando se fue y no volvió. Dio su vida por la patria, por todos nosotros y por sus libros. Ella guardó silencio durante mucho tiempo y no secó sus lágrimas, lamentando a todos los conocidos y desconocidos que murieron en la guerra más terrible. Benito sobrevivió, creció. Por suerte, salió a su lado paterno, no a su madre. Los hombres Gómez, aunque eran científicos y pasaban todo el día con los libros, estropeándose la vista, eran fuertes, sanos y robustos. Sin embargo, siempre se casaban con mujeres débiles. Ellas morían rápidamente. Benito cuidó la biblioteca paterna durante toda la guerra. Parece que su padre se lo había encargado. Claro que, al chico no le quedaba otra cosa que cuidar los libros. Los escondió en el sótano, los cubrió con algo y él trabajaba en la fábrica. Después, cuando terminó la guerra, los sacó, los colocó y se quedó allí, sonriendo como un tonto. Su padre no estaba, su madre había muerto, pero ahí estaban sus libros, intactos. Puro ser de otro mundo. La gente alrededor corre, llora, ríe, construye, cambia cosas, consigue un pedazo extra de pan, pero él está sentado leyendo. Y luego un día lo vi, madre mía, iba por la calle, y su cara estaba metida en el libro, leyendo mientras caminaba, igual que su padre. Allí mismo, en la calle, me puse a llorar. Él leía, y yo lloraba. La vecina Sara decía la pura verdad. La familia Gómez realmente era muy culta.
Ese mismo Gómez, Eduardo, era ingeniero, graduado de la famosa Universidad de Ingenieros. Como uno de los estudiantes más talentosos, incluso lo enviaron a Inglaterra a hacer prácticas. Al regresar, Eduardo Gómez diseñó y construyó edificios, puentes, carreteras y, tras ganar mucha experiencia, comenzó a enseñar en la universidad como profesor, formando nuevas generaciones de constructores e ingenieros, incluido su propio hijo Fernando, quien sin pensarlo mucho siguió los pasos de su padre. Fernando Gómez era un hombre sumamente talentoso, terminó la universidad con honores y se dedicó con pasión a mejorar su país, con la energía y el ardor propios de un joven. Pero le tocó vivir en tiempos extraños y difíciles, y en especial, personas como Fernando, provenientes de familias educadas y cultas, que sabían pensar y hacer preguntas, eran vistas con desconfianza y, lo más importante, no tenían miedo de hacerlo. Fernando no sabía agachar la cabeza ni hacerse el tonto, y por eso pagó el precio. En la década de 1930 fue arrestado y pasó meses bajo investigación, sin entender bien por qué lo acusaban. Sin embargo, sus conocimientos y talentos fueron necesarios. Fueron tan necesarios que le perdonaron su origen dudoso, su apariencia diferente, con gafas finas y doradas y su pequeña barba bien recortada, con esos ojos serios y ligeramente burlones, y hasta le dejaron el apartamento de su padre, lleno de libros, entre los cuales, en una espera angustiosa, se escondían su viejo padre, su esposa delgada y pálida como un hada, y su hijo Benito de 10 años. Fernando trabajó como un loco e incluso recibió varios premios de la misma autoridad que poco tiempo antes lo había puesto al borde de la muerte. Pero él no se ofendió. No tenía tiempo para ofenderse. Tenía que trabajar, construir, diseñar. En resumen, hacer todo lo que más amaba en la vida. Y también, sin queja ni duda alguna, tras varios años de guerra, se fue al frente con su excusa de ser ingeniero. Y murió, dejando a su hijo Benito un legado de recuerdos, un talento para las ciencias técnicas, la vocación de ingeniero y el amor por los libros. Los libros fueron el hilo conductor de la vida de la familia Gómez. Los libros se compraban, se traían de viajes al extranjero, de los interminables viajes de los ingenieros Gómez por el país, a veces se cambiaban por el último trozo de pan o una lata de conservas, y a veces simplemente los encontraban literalmente bajo sus pies. Y una vez, recordaba la misma abuela Sara, veo a nuestro ingeniero con sus gafas doradas, hablo de Fernando, sentado en un montón de escombros de una casa demolida, todo sucio hasta las orejas, y sonriendo. Miren, grita, Sara preciosa, qué maravillosa es esta guía de hidráulica de 1800 y pico. Pero qué loco. Así, a lo largo de muchas décadas, los Gómez reunieron una biblioteca única y valiosa, donde, junto con la literatura técnica, se guardaban cuidadosamente ediciones raras de poetas, escritores, enciclopedias, diccionarios, atlas y álbumes. Fue en medio de estos libros, de las antiguas paredes y de los muebles milagrosamente conservados de la época, donde creció Isabella, la última representante de los Gómez. El abuelo Benito, aunque vivía en una pequeña casa de campo en invierno y verano, visitaba la vieja vivienda con frecuencia, donde siempre era bien recibido, especialmente por la pequeña Isabella. El abuelo traía flores frescas, manzanas y pepinos, jugaba con su nieta, se dedicaba a su biblioteca, escribiendo y tachando en su cuaderno grueso con líneas bien trazadas. Tomaba algunos libros de las estanterías y los llevaba, mientras que ponía otros en su lugar. En resumen, trabajaba con su colección y luego, con una sonrisa burlona, escuchaba las discusiones entre su hija y su yerno, a veces incluso participando de manera reservada en sus disputas. ¿Otra vez tú? ¿Es que lo haces a propósito para molestarme? No, de verdad, me voy a divorciar de ti, gritaba María, comenzando otra discusión cultural con su esposo. La verdad es que María no sabía discutir de manera normal, porque de inmediato se enojaba, agitaba los brazos y llamaba a su oponente con epítetos literarios, aunque cuestionables en contenido. Claro, ahora está de moda criticar a Shakespeare,
cualquier inútil considera que es su deber decir algo. O, tu genio Shakespeare ni siquiera podía inventar nada por sí mismo, tomaba todos sus argumentos de otros. ¿Y sabías que tu adorado Dumas es el mayor plagiador? Simplemente robó la historia de los 3 mosqueteros de un oficial francés llamado d'Artagnan, quien tuvo la imprudencia de escribir sus memorias. Y ni siquiera tuvo la decencia de mencionarlo. Ese pobre oficial, por cierto, fue a la cárcel por sus notas. Y tu ladrón literario, en la clásica, se indignaba María. ¿Y qué? Decía Alejandro, encogiéndose de hombros. Leer las memorias de tu oficial d'Artagnan es imposible. Pero, en cambio, a Dumas lo leías hasta hace poco. Si lo piensas, lo importante no es lo que está escrito, sino cómo. Y, de hecho, si lo analizamos bien, todo en este mundo es plagio. Incluso Eva es una repetición y eso la convierte en un plagio de Adán, reía el hombre. Charlatán, demagogo, manipulador. Se enojaba María. No te preocupes, María, respondía seguro el esposo. Incluso Alexander Pushkin robó la trama de la princesa muerta y los 7 héroes de los hermanos Grimm y, por cierto, no se preocupó en lo más mínimo por eso. ¿Qué? Papá. Gritaba María, indignada. Escucha lo que está diciendo. Bueno, María, de hecho, hay una versión de eso, decía el padre, en lugar de apoyar a su hija, y le daba un golpe bajo. Mira por ti misma. En Pushkin hay los héroes, en los hermanos Grimm los gnomos. Y, fíjate, con el número 7. En Pushkin, el príncipe Eliseo busca a su amada, y en los hermanos alemanes, el novio afligido, también de sangre real, se encuentra por casualidad con Blancanieves. Eso sí que es curioso. Y lo que es más, los alemanes escribieron su historia cuando Alexander Pushkin todavía escuchaba cuentos de su niñera. Pero no importa quién vino primero, lo importante es que tanto Pushkin como los hermanos Grimm hacen felices a todos al final. Benito levantaba las manos en un gesto burlón. Claro. Ahora recordemos también que Pinocho es en realidad Buratino y el mago de Oz es en realidad el mago de la tierra de Oz. ¿Y qué? Insistía María. No pasa nada, María, sonreía Alejandro. Para ser honesto, ya ni siquiera recuerdo sobre qué estábamos discutiendo. El abuelo reía y guiñaba un ojo a su nieta. Isabella sabía que su abuelo estaba bromeando con sus padres, pero lo hacía con cariño y amor. María, que solía ser tan apasionada en las discusiones domésticas, cambiaba completamente cuando se encontraba en su entorno profesional. Ella y su esposo habían estudiado juntos. Trabajaban en el mismo hospital y tenían la misma experiencia. Pero Alejandro admitía abiertamente, sin ningún tipo de vergüenza, que como médico, como cirujano, María lo superaba por completo. María, ella es increíble, lo tiene todo. Conocimiento, intuición, manos, valentía. Es como si cogiera al paciente y lo diera vuelta. Elimina todo lo innecesario y ajusta lo que hace falta. Luego lo vuelve a poner todo en su lugar, lo cose, y boila, el paciente está sano. No hay sepsis, no hay peritonitis, ni cortes. Nada de eso les pasa a sus pacientes después de la operación. Ni siquiera se ha visto un pequeño infiltrado. No, María, ella es una hechicera. Sus interminables discusiones y debates parecían solo intensificar los sentimientos. Generalmente, después de discutir sobre algún libro, pintura o una corriente cultural, María y Alejandro se retiraban juntos, como si se disculparan por todo lo que acababan de decir en su impulso de fervor. Aunque, por lo general, las disculpas las tenía que dar María. Y para Isabella, eso significaba su momento favorito, porque se quedaba con su abuelo. Benito Gómez era, por supuesto, la cabeza de la familia, el que todos llamarían con la palabra antigua y significativa de patriarca. Su apariencia era la de alguien digno de ese título. Alto, de hombros anchos, erguido, siempre bien afeitado, pero con el cabello hermoso,
que nunca se había adelgazado con la edad, cubriéndole el cuello y tocando ligeramente sus hombros. Gracias a esa melena, espesa y aún oscura, solo un poco tocada por las canas, el abuelo de Isabella parecía más un pariente de los leones de piedra que se sientan en la entrada de los patios. Y, al igual que los leones protegen la tranquilidad de la casa, Benito parecía guardar la paz en su familia, según pensaba la niña. Cuando Isabella cumplió 14 años, sus padres de repente empezaron a prepararse para ir a la lejana y desconocida África. Papá, mira, allí hay una epidemia, nadie sabe mucho, pero la situación es grave, la mortalidad es terrible, y lo peor, hay muchas complicaciones que requieren intervención quirúrgica. Es voluntario, por supuesto, nadie obliga a nadie, pero Alejandro y yo ya hemos dado nuestra conformidad. Nos vamos por 2 meses, en 2 semanas. María, ¿y no pueden hacerlo sin ustedes?, preguntó Benito tímidamente. Claro que sí, asintió María. Sin nosotros lo lograrán. Pero sin 2 pares de manos expertas, no lo creo. Papá, somos médicos, al fin y al cabo. Es nuestro deber ayudar a las personas, sin importar su color o donde vivan. María, tú eres necesaria para Isabella, y yo, para ser honesto, no soy joven. ¿No puede quedarse al menos uno de ustedes? Papá, ¿qué tonterías estás diciendo? Claro, no eres joven, pero seguro que aguantarás un par de meses hasta que regresemos, ¿verdad?, dijo la hija, fingiendo estar enojada. Y en cuanto a nosotras, bueno, papito, sabes que no me dejarías ir sola, ¿verdad? En África hay tiburones, gorilas y cocodrilos gigantes. Se rió abrazando a su padre. Y yo no dejaré a Alejandro ir solo. Así que, al final, debemos ir las 2. Benito miraba a su hija, con los ojos brillando, y sentía como una ola caliente de gratitud irracional y inexplicable lo invadía. María. Esa era la orgullo de los Gómez, valiente, imparable, lista para su propia guerra, como hace mucho lo hizo su abuelo Fernando, que partió al frente sin una palabra y sin pensarlo. Y, al igual que él, María no volvió de su guerra. Trabajó un poco más de un mes, contrajo una infección poco conocida, y después de varios días de inconsciencia, murió. Alejandro, por supuesto, no se apartó de ella ni un segundo y, a pesar de todas las precauciones, también se contagió. Aunque se decía que en realidad no hizo caso a las precauciones. En cualquier caso, cuando lo levantaron del suelo, desmayado, junto a la cama de su esposa, él no llevaba ni mascarilla ni guantes. ¿Y cómo iba a regresar sin su María?, dijo un colega cirujano, escondiendo sus ojos rojos de insomnio y fatiga detrás de sus gafas, mientras prendía un cigarro con manos temblorosas. Vivieron juntos, operaron juntos, y se fueron juntos. Benito, cuyos cabellos se habían encanecido de un día para otro, caminaba por la casa como un ciego, tropezando con las cosas, con los hombros caídos. Removía sus libros como si buscara ayuda en ellos, respuestas a sus preguntas, y los dejaba caer al suelo, algo que nunca le había pasado antes. O simplemente se sentaba, escuchando, como si esperara oír el timbre de la puerta y que le dijeran que todo había sido un error, que María y Alejandro estaban vivos y volvían a casa. Pero los milagros solo vivían en los libros de cuentos de Isabella, y la realidad era cruel y dura, y se presentaba ante el hombre que parecía haberse envejecido 100 años, con 2 tumbas implacables. Isabella y Benito se quedaron solos. Era un tiempo extraño. Se conocían a la perfección, la niña amaba a su abuelo y él adoraba a su nieta. Pero les costaba porque estaban acostumbrados a estar juntos los 4, y Alejandro y María, que se habían ido para siempre, parecían estar entre ellos como sombras invisibles, separando su mundo, rompiéndolo en pedazos y fragmentos, obligándolos a mirar alrededor, buscando con la mirada y esperando a alguien que nunca volvería. Pero el tiempo, por suerte, cura todo. Las sombras, el dolor y los hábitos del pasado lentamente se desvanecieron y, finalmente, tuvieron misericordia del viejo y la niña, dejándolos casi completamente.
Comenzaron a llevar una vida normal. Isabella iba a la escuela, Benito trabajaba en su biblioteca y hacía todo lo posible para mostrarle a su nieta que estaba tranquilo y sano. Conoce a Isabella, escuchó un día al llegar a casa. Este es Diego Iglesias, estudiante de filología de nuestra universidad. El invitado se ruborizó. Miró a la chica casi suplicante y de inmediato su mirada cambió a una abierta admiración que no pudo ocultar, por más que intentó. Isabella acababa de cumplir 18 años. Con cada año se parecía más a su madre, era alta, delgada, con piel muy clara y ojos grises expresivos que destacaban por sus largas y espesas pestañas oscuras. La joven miró al invitado con curiosidad. Su aparición en su casa era algo inusual. El abuelo casi nunca traía personas ajenas a su hogar. Y Isabella, siendo poco sociable, casi no invitaba a nadie. A ella y a su abuelo les bastaba con estar juntos. Y cuando estaban bien, ¿por qué cambiar algo? Y de repente, ahí estaba Diego. Aunque, al mirarlo brevemente, Isabella sintió el impulso de observarlo más de cerca. El chico no encajaba con la idea que ella tenía de un estudiante de filología. Ella solía imaginarlos delgados, pálidos, con hombros estrechos y pechos hundidos, con orejas grandes y con enormes gafas gruesas que hacían que los ojos miopes se vieran aún más ridículos. Pero Diego derribaba todos sus estereotipos. Alto, de hombros anchos, bronceado, con una sonrisa de dientes blancos. Parecía más un deportista o nadador, y más bien un obrero que un amante de la filología. Diego y yo somos viejos conocidos, contó el abuelo. Él trabaja a medio tiempo en nuestra librería de libros usados, ya sabes, la que tanto me gusta, en el Boulevard. Bueno, hablamos un rato y me di cuenta de que es un verdadero conocedor. Aunque joven, es auténtico. Pero, señor Gómez, me va a hacer sonrojar de vergüenza, exclamó el joven de repente. De verdad, ¿cómo puedo compararme con usted? No, y no discuta, como me ha señalado mi error de manera tan aguda. Fue genial. ¡Qué vergüenza en la vejez! ¿Yo lo señalé? Parecía que el chico iba a desmayarse. No diga eso, señor Gómez. ¿Cómo me atrevería? Solo, arriesgué la sugerencia de que su ejemplar debería ser verificado por esta lista. Después de todo, la hizo la Academia de Ciencias. La conversación siguió por un camino que Isabella no comprendía bien. El abuelo y su invitado se sumergieron en detalles que solo entendían los entusiastas. Aparentemente, el joven había superado su vergüenza y timidez y ahora discutía con Benito con bastante desparpajo. El abuelo se entusiasmó tanto que rápidamente fue a su habitación, regresando con algunos papeles y el famoso cuaderno catálogo de su colección. Isabella hacía tiempo que no lo veía tan emocionado y feliz. «Me convencieron», exclamó de repente, dándole un golpecito a Diego en el hombro. «Maldita sea. Es cierto. Tendré que buscar esas marcas con lápiz que mencionó su académico. Pero no tengo idea de cómo hacerlo. Solo, de seguro, no lo haré en un año. Tendría que revisar casi todas las páginas de los libros. Y tengo casi 500 que coinciden con los años y editoriales. ¿Puedo ayudarle? Me encantaría. Si usted me lo permite, claro», dijo el joven, sonrojado. «Será un honor y un placer conocer su biblioteca», miró reverentemente las estanterías llenas de libros. Así que Diego comenzó a ser un invitado frecuente en su casa. «Sabes, la colección de literatura del siglo XIX de tu abuelo es impresionante, increíble, una de las mejores entre las colecciones privadas», le dijo Diego a Isabella después de varios meses de conocerse, durante los cuales pasaron muchas horas y días codo a codo, concentrados en los libros. Bajo la supervisión de Diego, Isabella se unió a la búsqueda de las marcas en las páginas de los libros que podrían ayudar a determinar quiénes los habían poseído antes. Era como un juego, no del todo claro, pero cautivador. Y lo más sorprendente es que él planea donar toda su biblioteca al Estado.
¿Lo sabías?, añadió él. Sí, claro. Lo decidió hace unos años, asintió Isabella. ¿Y qué opinas de eso? Lo miró fijamente. ¿Sabes que una colección así vale? Se detuvo. ¿Muy cara? Claro que lo sé, respondió ella encogiéndose de hombros. ¿Y qué? Sabes, mi abuelo siempre me decía que a una persona no le hace falta más de lo que necesita. Lo que sobra lleva a la caída, a la destrucción, a las pérdidas. No necesito esas riquezas, aunque no pienses que soy una tonta desinteresada. Solo sé que mi abuelo se ha preocupado por mí y estoy bien cuidada, aunque no lo merezca de manera especial. Estos libros pertenecen a mi abuelo y a sus ancestros, y él tiene derecho a hacer con ellos lo que quiera. Por cierto, de repente le dio un golpecito a Diego en el hombro. Tengo un genial plan para enriquecernos. Tú me conquistas rápidamente, tomas el apartamento y anuncias la venta de la biblioteca. Mientras mi abuelo no se dé cuenta, puedes vender un par de libros. Diego e Isabella se rieron hasta que Benito regresó y los echó a caminar, preocupado de que los jóvenes pudieran haber inhalado los vapores de plomo de la tinta antigua. Con la ayuda de Diego, Benito hizo un inventario de su colección y donó la mayor parte de los libros a la biblioteca regional. Fue un verdadero regalo real. Y especialmente inusual en el mundo moderno. A la mayoría de la gente le resultaba difícil imaginar que alguien pudiera dar algo de tan alto valor completamente gratis. Probablemente se ha vuelto loco en su vejez, decían a sus espaldas los Gómez. Y el anciano se reía. No pasa nada, que piensen lo que quieran. Además, así viviremos más tranquilos. Y luego, para consolarme, me he quedado con un par de amigos. Claro, él llamaba amigos a los libros. Y lo de un par era una gran exageración. En la casa seguían quedando muchos libros, no tantos como antes, pero aún así, bastante. Y entre ellos, algunos ejemplares indudablemente muy valiosos. Esta es mi joya, Isabella. Le decía muchas veces el abuelo, sacando con movimientos cuidadosos un libro grueso de un estuche especial, con encuadernación de cuero dorado, agrietado por pequeños surcos. Su rostro se ponía solemne y tenso, como si estuviera a punto de levantarse y hacer una reverencia a ese pequeño objeto frente a él. Este libro fue publicado a finales del siglo XIX, con una tirada de solo 50 ejemplares. Tiene una historia increíble. Es una reproducción exacta de la primera edición, que fue destruida por completo. Isabella asintió con aire sabio. Ahora no admitiría jamás que no tenía idea de que hablaba su abuelo y, para su vergüenza, no recordaba los detalles sobre el escritor. Este libro es único, continuó el abuelo. Me han insistido tantas veces para que lo venda. Me ofrecieron mucho dinero, pero no puedo, no me atrevo. La gente arriesgaba su vida por este texto. ¿Y yo, qué hago? ¿Ganar dinero y untarme caviar en el pan? Tú guárdalo, tanto como puedas. Con este libro comenzó toda nuestra colección. Y en realidad, quizás sea tonto, pero cuando yo ya no esté. Bueno, niña, no me mires con esos ojos, esto es inevitable. Pues bien, guarda una parte de mis libros en memoria de todos nosotros, de nuestra familia, ¿de acuerdo? Y siempre estaremos contigo, a través de nuestros libros. Todos nosotros, tu mamá, tu papá, yo, tu bisabuelo. Guardó silencio, olvidando la mano que había estado acariciando la cálida piel de la cubierta y se sumió en recuerdos del pasado. El tiempo pasó, Isabella terminó la escuela y comenzó a estudiar en la Universidad Pedagógica. Cuando estaba en el último año, su vida, estable y rutinaria, volvió a cambiar de forma irreconocible. Benito Gómez murió tranquilamente, con nobleza y dignidad, como había vivido todos los años de su vida. Probablemente hubiera podido vivir mucho más tiempo, seguro que más que su vecina, la que había sido hermosa Sara. Pero el corazón del hombre estaba agotado por las irreparables pérdidas, la muerte de su hija y su yerno. No llores, no hay razón,
le decía a su nieta, tomándola de la mano en sus últimos momentos. He vivido bien. Claro, cometí muchos errores, pero no tengo nada malo en mi conciencia. Te crié, recogí libros para la gente. Solo te quedas tú. Isabella, si alguna vez necesitas ayuda. ¿Recuerdas a Diego, el chico que me ayudó con la biblioteca? Ya me parecía que tú. Bueno, eso no importa. Él ahora está dedicado a la ciencia, está escribiendo su tesis, enseña. En fin, está ocupado, el chico. Toma, el viejo le dio un trozo de papel con números escritos. Este es su número. Llámalo si lo necesitas. ¿Oyes? Así que Isabella se quedó completamente sola. Un año después, Isabella conoció a Pedro. Se conocieron por casualidad en una fiesta y al final de la noche el joven se ofreció a acompañarla a casa. Una historia banal y común de repente tomó un giro inesperado. Casi olvidando al acompañante de la noche anterior, Isabella se sorprendió al verlo al día siguiente frente a su edificio y, lo más sorprendente, con un ramo de flores en las manos. Isabella, buenos días, te estaba esperando, dijo, sonrojado, mirando a la joven. ¿Para qué?, preguntó ella. Bueno, ¿cómo decir? Solo quería. Él, aún más avergonzado, bajó la mirada. ¿Las flores son para mí? De repente, incluso para ella misma, Isabella preguntó con audacia. Sí, él se alegró tanto con su tono amistoso que extendió rápidamente la mano con el ramo, casi metiéndoselo en la cara. El chico era muy simpático y se dedicó a cortejarla con toda su pasión. Aunque no muy hábilmente, pero sinceramente. Por su parte, Isabella tampoco tenía mucha experiencia en esos temas. A pesar de su aspecto encantador, hasta ese momento no había tenido pretendientes. Tal vez por su falta de modernidad, su costumbre de mantener distancia con los demás, su carácter cerrado. Pedro, de alguna manera, llenó ese vacío del que Isabella ni siquiera se había dado cuenta. Con él todo era muy sencillo. El chico no era de la ciudad, estudiaba en una escuela técnica, vivía en un dormitorio. La primera vez que estuvo en su departamento, recorrió las habitaciones con una mirada atónita. ¿Y para qué tienes tantos libros?, hizo la pregunta más tonta desde el punto de vista de Isabella. Bueno, para leer, respondió ella, sintiéndose bastante tonta. ¿Y qué, ya te has leído todos?, preguntó amablemente. Bueno, no todos, claro. De repente, Isabella quiso hablar de eso, recordar a su abuelo, sus palabras y relatos, compartir lo más preciado y cercano. Pensó que así honraría la memoria de Benito. Sabes, estos libros son parte de la colección de mi abuelo, y antes de él, todos los hombres de nuestra familia recogían libros. Hay, por cierto, ejemplares únicos, como una edición de 1888. ¿Quieres que te los muestre? Es muy interesante. En realidad, este libro fue... Oh, no, por favor, basta, se asustó Pedro de broma. Isabel, perdóname, pero yo no entiendo nada de eso. Pero si es de 1800 y pico, seguro que debe valer bastante, ¿no? Sí, probablemente, asintió ella, temblando nuevamente por el extraño tratamiento que Pedro le daba. Ni sus padres ni su abuelo nunca acortaron su nombre, siempre la llamaban por su nombre completo. Pedro la llamaba Isabel y hasta se las arreglaba para acortarlo a Bel. Ella lo toleraba, pero le parecía incorrecto, desagradable, como si quisieran simplificarla, abaratarla. Ya no hablaba más sobre los libros, que Pedro siempre reducía a una cuestión de su valor monetario. Meses después de conocerse, Pedro le propuso matrimonio y la llevó a conocer a su familia. En realidad, la cabeza de la familia era su madre, Amalia Lozano, una mujer energética, robusta, con el cabello corto teñido y un maquillaje rojo en los labios. Ella mandaba con confianza sobre sus hijos, su esposo y un tío, que resultó ser su hermano. No parecía entusiasmada con la futura nuera,
pero al menos fue cortés, no la insultó y prometió hacer una visita de regreso. ¿Y qué? ¿Vives aquí sola? Se sorprendió al entrar en el apartamento de Isabella. Y toda esta casa es solo tuya, ¿verdad? Era evidente que las acciones de Isabella habían subido en los ojos de su futura suegra, y la prueba de ello se expresó de inmediato. Bueno, hija, no te demores con la boda, y yo te ayudaré en lo que pueda. Isabella, como arrastrada por una corriente demasiado fuerte para resistirse, no se dio cuenta de cómo terminó casándose. Pedro, con sus pocas pertenencias y su diploma recién obtenido, se mudó al apartamento de Isabella. Comenzaron a vivir una vida completamente normal, yendo a trabajar por la mañana, trabajando todo el día y viéndose por la noche. El dinero que Benito había dejado en la cuenta de Isabella fue suficiente para comprar todo lo que ella no necesitaba, pero que Pedro consideraba absolutamente esencial. En el apartamento apareció un televisor enorme, un refrigerador casi hasta el techo, e incluso un lavavajillas, aunque Isabella pensaba que no era necesario en una casa donde solo se usaban 2 platos y 2 tenedores al día. Todo esto zumbaba, gritaba y hacía ruido desde la mañana hasta la noche, rompiendo la tranquila paz de la antigua casa. Y parecía que incluso los libros miraban todo esto con cierto temor desde el interior de las vitrinas. Isabella pronto se dio cuenta de que cometió un gran error. Pedro no solo era diferente, era absolutamente ajeno a ella. Y el hecho de que vivieran en el mismo apartamento no los unía en absoluto. A él no le interesaba nada de lo que era valioso e importante para Isabella, aunque él mismo no veía nada raro en eso. Dios mío, Bel, no me gustan los libros. ¿Por qué me los metes siempre en la cara? ¿Y por qué estás tan obsesionada con ellos? ¿Quién lee libros ahora? Solo ocupan espacio. Mi madre tiene razón, ya es hora de vender todo lo caro y comprar un apartamento nuevo, lo demás lo podemos reciclar. Después de estas conversaciones, Isabella sintió como si hubiera entregado su vida para su reciclaje. Y luego los libros empezaron a desaparecer. Pedro, en secreto, los tomaba y los vendía. La palabra robo aún no se le ocurría, ni siquiera podía pensarla. Tomó una foto en la que Benito Gómez sonreía felizmente abrazándola a ella, Isabella, por los hombros. Perdóname, abuelo, no pude salvar tu colección, dejé que el moho entrara en nuestra casa, pero lo arreglaré, lo prometo, y de repente, le pareció que el hombre de cabello canoso en la foto le guiñaba un ojo. Prepárate y vete, le dijo a Pedro. Vete de este apartamento y de mi vida. Pedro se encogió de hombros y se fue. Isabella intentó borrar para siempre todo lo relacionado con él de su memoria. Comparaba su relación con él con una enfermedad prolongada de la que finalmente logró curarse. Y justo cuando por fin dejó de pensar todos los días en su absurdo y ridículo matrimonio, este volvió a recordarle de la forma más inesperada. Abrió la puerta de su apartamento y enseguida supo que no estaba sola. Esa sensación cayó sobre ella como una lluvia helada. Estaba acostumbrada a vivir sola. Le gustaba mucho, y cualquier otro tipo de presencia, si no era su querido abuelo, le resultaba incómoda. Pero ahora era una situación completamente extraña. Entró en su apartamento y escuchó voces ajenas. Aunque tal vez no tan ajenas. Sabía perfectamente de quién eran. Amalia, Pedro, buenos días, dijo Isabella en voz alta. ¿Decidieron venir a visitarme? Qué amable de su parte. Es una pena que se les haya olvidado avisarme. Yo habría estado en casa. En el apartamento, que recién había estado lleno de conversaciones suaves, se hizo un silencio mortal. Luego algo cayó y chirrió. Entonces aparecieron y, a pesar de todo el horror de la situación, Isabella casi se echó a reír. En sus rostros se reflejaban frustración, decepción y miedo. Salgan inmediatamente o llamo a la policía, dijo Isabella con firmeza. No sé qué estaban buscando aquí. Tal vez Pedro olvidó sus pantuflas favoritas debajo de la cama o decidió llevarse algo como recuerdo de su exesposa, tal vez otro libro de nuestra colección.
No quiero hablar con ustedes. Solo quiero advertirles que si los vuelvo a ver cerca de mí o de mi casa, llamaré a la policía y denunciaré un robo. Y así, la puerta se cerró tras ellos, y ella se quedó sentada, pensando qué hacer a continuación. ¿Recuerdas a Diego? Si necesitas ayuda, llámalo. De repente, escuchó la voz de su abuelo en su cabeza. Sonaba tan clara, tan auténtica, que se giró como si esperara ver a su abuelo sentado junto a ella en su sofá favorito con un libro en la mano, sonriéndole. Isabella, hola. Gritó alegremente él por teléfono. ¡Qué alegría que me llamaste! Pensé que ya me habías olvidado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde, perdón, ya hace mucho tiempo, en fin? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mal, todo está mal, respondió ella decididamente. Necesito tu ayuda, ven por favor. Diego, por supuesto, llegó rápidamente, probablemente más rápido que una ambulancia, si Isabella hubiera pensado en llamarla. Se sentaron juntos en el viejo sofá. Isabella le contó sobre su vida desde la muerte de su abuelo. Con cada palabra sentía que se aliviaba, mientras Diego asentía, a veces confundido, a veces completamente perdido, y a veces con una expresión de incomprensión en su rostro. Sí, metiste la pata, dijo él. Entonces, ¿ahora estos tipos están buscando algo en tu apartamento? Y, por supuesto, lo hacen cuando no estás. Él bufó, y ella asintió tristemente. Sabes, tal vez deberías haber llamado a la policía. Claramente quieren robarte. ¿Y qué tienes aquí, además de libros? Al menos algo igual de valioso. Nada. Él mordió su labio pensativo y, como si estuviera reflexionando sobre algo, dijo. Libros. Claro, libros. ¿Y qué tal si? Escucha, descríbeme a tu esposo, bueno, a tu exesposo, ¿cómo es? O espera, déjame intentar. Menos de 30, no muy alto, más o menos de mi altura, con el pelo cayendo sobre su frente, y siempre lo arregla con los dedos así. Diego levantó la mano y se pasó la mano por la frente como si estuviera quitando un mechón inexistente. Los ojos, no puedo decirte el color, pero son claros, la nariz recta. ¿Y qué más en su rostro es algo no tan común, algo especial? Ah, ya lo tengo, tiene un lunar bastante prominente en la sien, ¿es en la derecha o en la izquierda? En la derecha. ¿Lo conoces? Preguntó Isabella sorprendida. No, solo lo supuse. Y como puedes ver, acerté de inmediato. Lo vi varias veces y hablamos. Incluso acepté un par de libros de él. Deben ser tus libros. Sí, no me mires así, no lo sabía. Hace unos años, le sugerí a tu abuelo poner su sello personal en la portada de esos libros. ¿Te imaginas? Casi me echa por eso. Nunca lo haré, me regañó. ¿Quién soy yo para poner mi sello en libros tan grandes? Soy solo un simple guardián, no tengo derecho a manchar los libros. Ya sabes cómo era tu abuelo. Si hubiera hecho lo que todos hacen, ya habría atrapado a ese tipo. ¿Dónde lo encontraste? Preguntó Isabella, asombrada. Sigo yendo a nuestra vieja librería de libros usados. Incluso hago algo de trabajo allí de vez en cuando, clasificando catálogos, participando en tasaciones. Y me dejan rebuscar en los fondos, respondió Diego. Bueno, eso no importa. El caso es que sigo siendo una persona de confianza allí. Y últimamente, un joven con un aire muy delicado empezó a frecuentar la tienda. Al principio solo preguntaba qué comprábamos, cuánto costaba, qué tan rápido se vendían los libros. Me sorprendió un poco. Los libros que decía que le interesaban, los llamaba raros. Pero claramente no tenía ni idea de lo que hablaba, no sabía nada de términos bibliográficos y ni siquiera se imaginaba el valor de lo que mencionaba. En resumen, un completo aficionado en nuestro campo. Sabes, hay personas que heredan libros viejos con una casa o departamento y entonces empiezan a venderlos.
Pero este chico sí mencionaba libros realmente únicos. Incluso comencé a tomar notas de lo que decía. Diego de repente se quedó en silencio, casi petrificado. Parecía tan sorprendido por algo que acababa de pensar, que hasta olvidó respirar. Diego, Isabella lo tocó en el hombro, y él, de repente animado, le tomó la mano con energía. Sé lo que estaban buscando en tu apartamento. Sé lo que querían. Están interesados en tu rara edición del siglo XIX. Es increíble a lo que han llegado. Diego cerró los ojos y trató de recordar cada detalle de su reciente conversación con ese extraño amante de los libros. Bueno, estos son solo detalles, dijo el visitante, mirando el catálogo de libros a la venta y mirando a Diego por el rabillo del ojo. Pero, ¿y si te trajera algo realmente valioso, un libro, quiero decir, algo muy raro? Pues, por ejemplo, sonrió Diego. Pues ahora mismo, el chico sacó una nota con la anotación y leyó el título del libro. Edición de 1888. Y mencionó el apellido del editor. Diego miró pensativo al visitante. ¿No te estás equivocando? ¿Tienes ese libro?, preguntó con cautela. Bueno, no es que lo tenga, vaciló el chico. Solo quería saber, por curiosidad, cuánto podría costar, por ejemplo. Yo solo conozco una colección privada que tenga ese libro. Es una rareza bibliográfica enorme. El año pasado, un ejemplar similar se vendió por una suma descomunal en una subasta. Y Diego mencionó la cifra. ¿Solo eso? Yo pensé que estábamos hablando de cantidades realmente serias, y resulta que... Pedro silbó despectivamente. Bueno, si para ustedes esa cantidad no es nada, entonces los felicito, sonrió Diego. De hecho, cuando hablaba del valor de esta edición, me refería a dólares. $20,000 por un libro. Pedro parecía tener dificultades para pronunciar cada palabra. Bueno, depende del libro, asintió Diego. Este vale al menos eso, y tal vez más. Depende de su estado. ¿Y sabes quién podría comprarlo? No pudo evitar preguntar Pedro. ¿Por $20,000? ¿Y tú sabes dónde conseguirlo?, respondió Diego con otra pregunta. No, claro que no. Solo me daba curiosidad. Bueno, gracias, Pedro se apresuró a decir. Giró un poco por la tienda y se fue con una expresión claramente confundida y pensativa. Maldita sea. Yo mismo le conté todo. Le dije el valor del libro. Incluso mencioné el precio de subasta. Diego se lamentó mirando a Isabella. ¿Te das cuenta de lo que están dispuestos a hacer por tanto dinero? Claro que no te dejarán en paz. Escucha, ahora sí empiezo a preocuparme por ti. Ah, basta, tonterías. No creo que ninguno de ellos se atreva a acercarse aquí de nuevo. Pero aún así, voy a cambiar las cerraduras, voy a cerrar las ventanas y poner la alarma. Mi abuelo siempre me lo decía, solo que no me importaba mucho, pero ahora que esto ha pasado. Isabella trataba de parecer segura e intrépida, pero no lo lograba. Y vas a estar pensando en esto todo el tiempo, temblando de miedo y repulsión, asintió Diego. No, esto no va a funcionar. Escucha, tengo una idea. Si ya le conté todo, ahora me toca corregirlo. Y quiero castigar a esos tipos para que no lo hagan de nuevo. Oh, hola. Diego saludó enérgicamente al visitante habitual de la librería de libros usados, que ya lo había estado buscando durante varios días. ¿Dónde te habías metido? No puedo dejar de pensar en nuestra conversación. ¿Sabes a qué me refiero? Bueno, tengo clientes muy interesados en esa rara edición. Diego miró furtivamente a su alrededor y bajó la voz. Si realmente sabes dónde conseguirla, podemos hablar en serio. Sí, sé dónde hay un libro así. Pedro palideció de nervios. Bueno, el acceso está cerrado para mí, pero si se pudiera conseguir. ¿Robarlo?, preguntó Diego fríamente, mirándolo fijamente. No.
¿Cómo se te ocurre? Comprarlo, pagar por él. Está en manos de una joven. Me parece que ella no sabe qué libro tiene. Si lo supiera, ya lo habría vendido. Si alguien pudiera conseguirlo, digamos, por unos 10,000 o 15. ¿Y por qué no lo haces tú mismo? Preguntó Diego, luchando contra su impulso de aplastar a ese maldito allí mismo. No puedo. Ella no quiere hablar conmigo. Verás, nosotros. Bueno, estuvimos casados, y me engañó. Yo no lo soporté y me fui. Por cierto, le dejé el departamento y todo. Me parece justo que yo consiga ese libro. Diego suspiró profundamente. Tenía que soportar esa mentira unos minutos más por Isabella. Bueno, eso es asunto tuyo, pero ten en cuenta algo, Diego casi susurró. Si ese libro es auténtico, tiene valor para el Estado. Su venta y compra están oficialmente prohibidas. Todo debe hacerse en secreto, ¿entendido? Dijo Diego. Consigue el libro, tráelo, y te pondré en contacto con el comprador. Isabella, prepárate, pronto te llamará alguien que se hará pasar por un librero interesado en comprar esa edición. Claro, pon resistencia, pero luego acepta con alegría, aconsejó Diego. Ponle un precio razonable, para no asustarlos, pero tampoco lo pongas demasiado bajo, para no perder dinero. Después de todo, eres la nieta de un librero famoso. Por ejemplo, ponle 50,000. Creo que es un buen precio. Al menos, lo que te robó, exactamente eso vale. Diego le dio instrucciones. Diego, no me gusta nada de esto, dijo Isabella. Diego le tomó la mano y la presionó contra su mejilla. Isabella, ¿quieres que ellos te dejen en paz de una vez por todas, verdad? ¿Qué podemos presentar a la policía? Nada. Si no hubieras estado jugando a los trucos y hubieras llamado a la policía cuando entraron en tu apartamento, podríamos haberlos acusado de allanamiento. Pero ahora no tenemos pruebas. ¿Y qué propones? ¿Quedarnos esperando a que vuelvan a intentar robarte? Yo quiero alejar a esos tipos de ti para siempre, ¿me entiendes? Así que, pon precio, hora y lugar de la cita, por ejemplo, en un café. Yo, por supuesto, estaré cerca. Tú tomas el dinero y entregas el libro. ¿Pero qué dices? Ni siquiera voy a dejar que lo toquen. Mi abuelo me dejó claro que debía cuidar el libro como recuerdo de ellos, de todos. Isabella, suspiró Diego. Mira, le tendió el libro, este es el que entregarás a quien venga a comprar el libro. Es casi una copia exacta de tu volumen, solo que, por supuesto, una edición moderna. ¿Cómo pudiste pensar que te iba a hacer correr el riesgo de ofrecerte la edición original? Vaya. Perdón, se sintió avergonzada Isabella. Ya no sé qué pensar. Escucha, de repente se le ocurrió algo. Pero todo esto es muy sencillo. Si quiero vender el libro, ¿por qué tengo que relacionarme con ellos? Podría ir y venderlo yo misma. Simplemente le dije, Diego, empezó a reírse en silencio y, sin poder aguantar, soltó una carcajada, le dije que es una propiedad estatal y que la venta abierta de esos libros está prohibida. No me traiciones, mantén el misterio. El hombre, en quien Isabella apenas reconoció al hermano de Amalia Lozano, aceptó tembloroso el paquete con el valioso libro. ¿Qué es esto?, preguntó Diego, con una ligera frialdad en su voz, mirando el libro que yacía frente a él. Le costaba muchísimo no reírse en la cara de Pedro. ¿Qué es?, se sorprendió Pedro. Es el libro del que hablamos, el que cuesta $20,000. Aunque, ¿sabes qué? Si te parece, acepto menos, unos 15. Este libro no vale casi nada, aclaró Diego. No tiene valor. Esta edición tiene apenas unos años, así que, lo siento, no hay nada de qué hablar. Es decir, Pedro, estremecido, empujó el tomito hacia Diego con manos temblorosas. Este es el mismo libro.
Mira, la encuadernación es de cuero y tiene grietas, claramente es antiguo. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso me están tomando el pelo? ¿Saben cuánto pagué por él? Todo lo que tenía. Escuchen, ¿dónde lo consiguieron? ¿De quién lo compraron? Diego seguía mirando seriamente a Pedro. Ah, ¿qué más da ahora? Pedro hizo un gesto con la mano. De una tal Isabella Gómez. Tal vez la conozcan, su abuelo era un famoso coleccionista. ¿Gómez? Ah, sí, lo conozco. En efecto, hace tiempo se hablaba de que él tenía ese libro. Pero como ven, todo resultó ser solo un rumor. Y, para ser honesto, como especialista, les diré que la colección de Benito Gómez está sobrevalorada. Mucho. En realidad, casi no hay nada realmente valioso. Diego incluso se inclinó, como si temiera que el techo cayera sobre él por semejante mentira descarada. Así que no les recomiendo que intenten buscar algo más allí. Lo más probable es que les pase lo mismo que con esta edición falsa. Diego sacudió la cabeza con simpatía. Y, en fin, saben, la bibliografía claramente no es lo suyo. Esa misma noche, Isabella y Diego estaban sentados juntos en el viejo sofá de los Gómez. Isabella, con asombro, recordaba cómo recientemente pensaba con convicción que estaba mejor estando sola. Pero mira, ahora Diego está allí, junto a ella, y se siente tan tranquila, tan cálida y serena, como solo se sentía junto a su abuelo. Y Diego, él no pensaba en nada. Estaba sosteniéndola de la mano, sintiendo el dulce y polvoriento aroma de esa increíble casa, y era feliz. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.